¿Cuántas veces te has encontrado mirando el celular, esperando un mensaje que sabes que nunca va a llegar? ¿O te has sorprendido a ti mismo intentando leer entre líneas, buscando señales de interés en alguien que ni siquiera sabe que existes? La realidad es dura, ¿verdad? Pero aquí está la verdad oculta. En este momento exacto, miles de personas, como tú, están perdiendo su paz, su tiempo y su energía persiguiendo a quienes ni siquiera valoran su existencia. Es un ciclo sin fin. Y, lo peor de todo es que, la mayoría de las veces, no te das cuenta de que te has convertido en esclavo de esa búsqueda, de algo o alguien que ni siquiera merece tu atención. Pero aquí viene lo increíble, lo verdaderamente transformador. Imagina, por un segundo, que un día despiertas, y todo cambia. Imagina darte cuenta de que aquella persona que te ignoró, que te despreció, ahora es solo un eco lejano, un recuerdo distante. Ya no tiene poder sobre ti, ni sobre tus emociones. Ya no estás atrapado en su mundo, su indiferencia ya no te afecta, su silencio ya no te duele. Esto no es un cuento de hadas. Es una realidad estoica, un secreto guardado durante siglos, pero tan poderoso que puede cambiar tu vida para siempre. Los antiguos estoicos lo sabían. Ellos entendieron que, cuando dejas de buscar a quienes no te valoran, algo profundo ocurre, una transformación tan radical que muchos la consideran casi como una magia. Es un despertar silencioso, pero es más real que cualquier sueño. Ahora, escúchame bien, lo que sucede después de que decide cortar esa dependencia emocional es tan sorprendente que te hará una pregunta: ¿por qué no lo hice antes? Y déjame ser claro, esto no tiene nada que ver con esas frases trilladas de mejora personal que ves por todas partes. Aquí no estamos hablando de palabrería barata. No es sobrepensar positivo y esperar que todo mágicamente se solucione. Es algo mucho más profundo, mucho más verdadero. Así que, prepárate. Porque en los próximos minutos, vas a descubrir las 3 cosas más impactantes que ocurren cuando, finalmente, liberas tu mente de esa prisión emocional que te mantiene atado a alguien que no te valora. Esto va más allá de lo que imaginas, y cambiará por completa la forma en que ves las relaciones, la vida y, lo más importante, a ti mismo. Si es tu primera vez en mi canal, te pido que te suscribas y le des like al video para que podamos seguir subiendo este tipo de videos en el futuro. 1. El despertar silencioso. ¿Alguna vez has sentido que cuanto más te esfuerzas por estar en la vida de alguien, más te ignoran? Es como gritar en un cuarto vacío, esperando una respuesta que nunca llega. Intentas, insistes, das lo mejor de ti, pero solo recibes el eco de tu propia desesperación. Y mientras tanto, el otro sigue su vida sin inmutarse, sin preocuparse por tu ausencia. Aquí está la verdad que duele, pero libera, no puedes obligar a nadie a valorarte. Y cuando dejas de buscar a quien no le importas, ocurre algo extraño. Al principio sientes un vacío, una especie de silencio incómodo, como si algo faltara. Pero luego, en ese mismo silencio, despiertas. Es un despertar que no hace ruido, pero cambia todo. Te das cuenta de que has estado cargando un peso innecesario, que el esfuerzo de aferrarte a alguien que no te quiere en su vida es una batalla perdida. Marco Aurelio lo dijo mejor: elige no ser herido, y no lo serás. Es en ese momento cuando descubres que la paz no viene de ser aceptado por otros, sino de dejar de mendigar migajas de afecto. Porque la vida no se trata de correr detrás de quienes no miran atrás, sino de caminar con quienes eligen acompañarte. Y cuando decides soltar, cuando eliges el silencio en lugar del ruido de la decepción, despiertas. Despiertas a un mundo en el que tu valor no depende de la atención de alguien más, sino de la forma en que decides tratarte a ti mismo. 2. La fuerza interior revelada. ¿Por qué parece que siempre buscamos la validación de los demás? Es casi instintivo, como si nuestro valor dependiera de la opinión ajena. Nos aferramos a relaciones unilaterales, esperando que alguien nos vea, nos elija, nos valore. Pero la dura realidad es esta: si tienes que convencer a alguien de que te quiera, ya perdiste. Enfrentarlo duele. Porque cuando finalmente aceptas que alguien no te valora, te enfrentas a un vacío que da miedo. Es como si te quitaran un bastón en el que has apoyado tu identidad durante demasiado tiempo. Sientes la tentación de regresar, de intentarlo una vez más. Pero ahí, justo en ese punto, es donde ocurre algo increíble: descubres tu verdadera fuerza. Es una fuerza que siempre estuvo ahí, pero que nunca habías necesitado usar. Séneca decía: ningún hombre es más infeliz que aquel que nunca ha enfrentado la adversidad, pues no ha tenido oportunidad de ponerse a prueba a sí mismo. Y tenía razón. Porque cuando dejas de buscar a quien no le importas, cuando sueltas la necesidad de validación externa, algo dentro de ti se despierta. Es como encontrar un músculo que nunca habías usado, pero que ahora se vuelve más fuerte con cada paso que das por tu cuenta. Y entonces te das cuenta de algo poderoso: nunca necesitaste a esa persona.
La verdadera fuerza no viene de ser aceptado, sino de saber que puedes seguir adelante sin depender de nadie más. Es en la soledad donde descubres tu verdadero poder, porque ahí es donde aprendes a sostenerte a ti mismo. Y cuando lo haces, ya no hay vuelta atrás. Porque lo que encuentras en ese proceso no es solo fortaleza, es libertad. 4. Las máscaras que caen. ¿Alguna vez has sentido que alguien no te muestra su verdadera cara? Que cada sonrisa, cada palabra amable, es solo un disfraz bien puesto para ocultar la indiferencia. Al principio, no lo notas. Te aferras a la idea de que la conexión es real, que el cariño es genuino. Pero con el tiempo, algo empieza a sentirse vacío. Es como si estuvieras sosteniendo una cuerda que la otra persona ya soltó hace mucho, solo que aún no te habías dado cuenta. Aquí es donde viene el golpe de realidad. Cuando dejas de buscar a quien no le importas, las máscaras se caen. Y lo que antes parecía un lazo fuerte, de repente se revela como un hilo frágil que solo tú estabas sosteniendo. Te das cuenta de que el esfuerzo nunca fue mutuo, de que fuiste el único empujando una puerta que en realidad estaba cerrada. Epicteto decía, si sigues aferrado a lo que no está en tu control, serás esclavo de ello. Y tenía razón. Porque aferrarte a alguien que no te valora no solo te hace perder energía, sino que te impide ver la verdad tal como es. Pero aquí viene lo mejor. Cuando la máscara cae, también caen las dudas, las falsas esperanzas, las ilusiones que te tenían atrapado. Y en su lugar, aparece algo mucho más poderoso, claridad. Te das cuenta de que no necesitas la aprobación de alguien que nunca estuvo dispuesto a darte su autenticidad. Ya no sigues en la sombra de alguien que nunca brilló para ti. Y ahí, en ese momento, es cuando realmente empiezas a caminar libre. La única máscara que importa es la que te quitas tú mismo. Y cuando dejas de buscar a quien no le importas, descubres que la verdad, por más dura que sea, siempre es mejor que una mentira bien decorada. 5. La paz sin permiso. ¿Alguna vez has sentido que tu tranquilidad depende de alguien más? Como si tu estado de ánimo estuviera atado a la respuesta de un mensaje, a la atención de una persona, a una validación externa que, por más que intentas conseguir, nunca llega como esperas. Es un juego injusto, porque te deja en una espera eterna, siempre buscando algo que, en el fondo, nunca estuvo en tus manos controlar. El problema es que cuando basas tu paz en alguien más, te conviertes en un prisionero de su indiferencia. Vives con la ansiedad de qué harán, qué dirán, si te responderán, si te notarán. Y en ese proceso, te pierdes a ti mismo. Marco Aurelio dijo, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Y es cierto. Pero si tus pensamientos están atrapados en alguien que no te valora, ¿cómo puedes ser realmente libre? Aquí es donde ocurre el cambio. Cuando dejas de buscar a quien no le importas, te das cuenta de que la paz no es algo que alguien más pueda darte o quitarte. La paz no se pide, no se ruega, no se negocia. La paz se toma. Sin permiso. Porque, de repente, empiezas a notar que el silencio no es ausencia, sino descanso. Que la falta de respuestas no es rechazo, sino redirección. Y que, por primera vez en mucho tiempo, puedes respirar sin el peso de una expectativa que solo te lastimaba. Y entonces, llega el verdadero alivio. Ya no revisas tu teléfono esperando algo que nunca llegará. Ya no caminas con la sensación de que necesitas hacer más para ser visto, para ser elegido. Porque ya entendiste la lección, quien quiere estar, está. Quien valora, demuestra. Y quien no, simplemente sigue su camino. Y tú, en lugar de quedarte esperando, sigues el tuyo con la tranquilidad de saber que tu paz ya no está en manos ajenas. En el momento en que decides dejar de buscar a quien no le importas, te das cuenta de que la paz no es una meta lejana, sino algo que siempre estuvo ahí, esperando a que la reclamaras. Sin permiso. Sin disculpas. Sin miedo. La mejor decisión que puedes tomar es elegirte a ti mismo. 6. El amor propio renacido. ¿Alguna vez te has sentido vacío después de darlo todo por alguien que apenas te mira 2 veces? Es esa sensación de desgastarte emocionalmente por una persona que no te valora, que te responde con indiferencia y que, aunque lo niegues, te hace dudar de tu propio valor. Es como si estuvieras arrojando agua en un pozo sin fondo, esperando que un día se llene, pero nunca sucede. El problema es que muchas veces confundimos amor con dependencia. Nos aferramos a la idea de que si seguimos insistiendo, si nos esforzamos un poco más, tal vez, solo tal vez, esa persona se dará cuenta de lo que valemos. Pero la realidad es cruda, nadie ve tu valor si tú mismo no lo reconoces primero. Marco Aurelio decía, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Y si tus pensamientos están anclados en la desesperación por ser visto, ¿cómo vas a encontrar la paz? Cuando dejas de buscar a quien no le importas, algo poderoso sucede, el amor propio renace. Al principio,
Es como si despertaras de un largo sueño. Sientes un vacío, pero no es el vacío de la pérdida, sino el espacio que quedó libre cuando dejaste de cargar con la carga emocional de alguien más. Es incómodo, porque te das cuenta de que has estado huyendo de ti mismo todo este tiempo. Sin embargo, ahí es donde empieza la transformación. Descubres que ya no tienes que esperar la validación de nadie para sentirte suficiente. Dejas de medir tu valor en base a la atención que recibes y empiezas a construirte desde dentro. Es como encontrar una versión tuya que siempre estuvo ahí, pero que habías ignorado por completo. De pronto, lo que antes te quitaba el sueño pierde su importancia. La persona que no te valoraba se convierte en un pensamiento lejano, casi irrelevante. Y eso no es resentimiento, es crecimiento. El filósofo Séneca decía, no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Piensa en todo el tiempo que has desperdiciado en alguien que no movió un solo dedo por ti. Ahora imagina qué pasaría si toda esa energía la invirtieras en ti mismo. En mejorar, en aprender, en hacer las cosas que te hacen sentir vivo. Ahí es donde nace el verdadero amor propio, en la decisión de no rogar por migajas de atención, sino en darte el banquete completo de tu propio respeto. Y lo más interesante es que, cuando dejas de buscar a quien no le importas, las personas adecuadas empiezan a notarte. No porque estés intentando llamar su atención, sino porque emanas algo distinto: seguridad, calma, autenticidad. Es el ciclo natural del respeto propio. Quien se respeta, es respetado. Quien se ama, es amado. El amor propio renacido no es un golpe de suerte, es una elección. Es mirarte al espejo y reconocer que ya no necesitas la validación de alguien más para sentirte suficiente. Es darte cuenta de que nunca estuviste incompleto, solo estabas buscando en el lugar equivocado. Y ahora que lo sabes, ¿qué vas a hacer con ese poder? 7. El tiempo reconquistado. ¿Por qué sentimos que el tiempo se nos escapa cuando estamos aferrados a alguien que no nos valora? Es como si cada minuto se convirtiera en una moneda que seguimos tirando a un pozo sin fondo, esperando escuchar el eco de una respuesta que nunca llega. Y lo peor es que, aunque sabemos que el pozo está vacío, seguimos lanzando más y más monedas, esperando un milagro que nunca ocurrirá. El problema es simple: el tiempo es nuestro recurso más valioso, pero lo entregamos sin pensar cuando nos obsesionamos con alguien que no nos aprecia. Pasamos los días revisando el teléfono, esperando un mensaje que nunca llega, justificando sus silencios con excusas que nosotros mismos fabricamos. Y en ese proceso, dejamos de vivir. Se nos va la energía en pensamientos circulares, repasando conversaciones pasadas, buscando señales donde no las hay, atrapados en una prisión invisible que construimos con nuestra propia desesperación. Pero cuando finalmente dejamos de buscar a quien no le importamos, algo mágico sucede: el tiempo vuelve a ser nuestro. Es como si nos devolvieran las llaves de una casa que creíamos perdida. De repente, nos damos cuenta de cuántas horas del día tenemos realmente a nuestra disposición, de cuánto podemos hacer cuando dejamos de desperdiciar energía en alguien que no la merece. Volvemos a sentirnos dueños de nuestra vida, de nuestro presente, de nuestro futuro. Porque el tiempo no se detiene, pero podemos decidir en qué lo invertimos. Marco Aurelio decía: tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Cuando soltamos la necesidad de recibir algo de alguien que no nos valora, descubrimos que el verdadero control siempre estuvo en nuestras manos. Ya no estamos esperando que alguien nos dé permiso para ser felices, porque entendemos que la felicidad no está en los demás, sino en cómo decidimos usar nuestro tiempo. Y cuando lo recuperamos, lo llenamos de cosas que realmente nos nutren: proyectos, aprendizaje, descanso, nuevas experiencias, tranquilidad. El gran secreto es este: cuando dejas de perder el tiempo en alguien que no te aprecia, te das cuenta de que siempre tuviste más de lo que creías. No es que el tiempo vuelva, es que tú vuelves a él. Y en ese reencuentro, te das cuenta de todo lo que puedes hacer, de todo lo que puedes vivir, de todo lo que puedes ser. La pregunta no es si la otra persona te valora, sino si tú valoras tu tiempo lo suficiente como para no regalarlo a quien no lo merece. Porque el tiempo que malgastas no regresa, pero el que decides recuperar puede cambiarte la vida. 8. El círculo de valor. ¿Alguna vez has sentido que das demasiado y recibes poco o nada a cambio? Como si estuvieras atrapado en un ciclo en el que siempre eres tú quien busca, quien insiste, quien espera una respuesta que nunca llega. Es frustrante, ¿no? Y lo peor es que, muchas veces, ni siquiera nos damos cuenta de que estamos en esa situación hasta que el desgaste es tan grande que ya no queda nada de nosotros mismos. Nos convertimos en mendigos emocionales sin darnos cuenta, invirtiendo tiempo, energía y corazón en personas que no nos valoran. El problema es que cuando buscas la validación de alguien que no te da su tiempo ni su interés, terminas perdiendo algo más valioso que su atención: te pierdes a ti mismo. Te acostumbras a esperar,
a conformarte con migajas de afecto, a aceptar que está bien ser la última opción. Y lo haces porque te convences de que algún día cambiará, de que si sigues esforzándote lo suficiente, esa persona se dará cuenta de tu valor. Pero no funciona así. Epicteto lo dijo claro, la riqueza no consiste en tener muchas posesiones, sino en tener pocas necesidades. Y cuando dejas de necesitar la atención de quien no la da, te liberas. Es un despertar silencioso. Algo cambia dentro de ti cuando dejas de buscar a quien no le importas. No es que te vuelvas frío o insensible, simplemente ves la realidad sin filtros. Te das cuenta de que no hay nada que perseguir, porque lo que es para ti no necesita ser forzado. Y en ese momento, la energía que antes gastabas en convencer a otros de tu valor, la inviertes en ti mismo. Entonces, llega la revelación, el círculo de valor. Dejas de centrarte en quienes no te corresponden y comienzas a rodearte de quienes sí lo hacen. Es como si, de repente, vieras con claridad que hay personas que te aprecian por lo que eres sin que tengas que estar constantemente demostrándolo. Personas que están ahí porque quieren estar, no porque las persigues. Y eso cambia todo. Imagínalo así, estás en un cuarto oscuro, sosteniendo una vela. En lugar de gastar toda la cera intentando iluminar un rincón donde nadie te ve, decides caminar hacia donde la luz es natural, donde la presencia de otros también ilumina el espacio. Ahí es donde perteneces. Y es que el problema nunca fue que no era suficiente, sino que estabas dando tu energía a las personas equivocadas. Marco Aurelio lo explicó de una manera simple pero brutalmente real: tu alma se convierte en aquello en lo que te concentras. Si te concentras en quienes no te valoran, tu autoestima se desmorona. Pero si te enfocas en quienes sí lo hacen, tu confianza renace. No se trata de cortar lazos con todo el mundo, ni de adoptar una actitud de frialdad absoluta. Se trata de aprender a reconocer qué personas suman y cuáles solo restan. De darte cuenta de que no necesitas perseguir a nadie para ser valioso. De que tu tiempo, tu atención y tu presencia son regalos que solo deben recibir aquellos que realmente los aprecian. El círculo de valor no es exclusivo ni cerrado. No es un club con membresía. Es un espacio que tú decides a quién abrir. Y la clave está en algo muy simple: reciprocidad. Quien está para ti, tú estás para él. Quien te da importancia, la recibe. Sin juegos, sin desgaste, sin esperar eternamente a que alguien se digne a mirarte. Cuando dejas de buscar a quien no le importas, descubres que nunca fuiste invisible. Solo estabas mirando en la dirección equivocada. 9. El destino redefinido. ¿Cuántas veces te has sentido perdido, buscando los lugares equivocados, con la sensación de que nada avanza? Ya sabes, esa sensación de que estás dando vueltas a algo, buscando respuestas en personas que ni siquiera te las pueden dar. Te esfuerzas, te estiras, te entregas, pero parece que todo es en vano. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado sentir que te quedan atrapados en un ciclo donde todo lo que haces no tiene el resultado que esperas, solo porque buscando estás en los lugares y personas equivocadas? Es natural, ¿no? Todos en algún punto de nuestras vidas pasamos por eso. Queremos ser vistos, queremos ser validados, queremos que nos reconozcan el esfuerzo, las buenas intenciones, la dedicación. Y a veces, cuando no recibimos lo que esperamos, nos sentimos vacíos, como si estuviéramos invirtiendo todo nuestro tiempo, energía y pasión en algo que no tiene sentido. Es como si intentaras llenar un vaso que nunca se llena, por más agua que pongas. El problema, mi querido amigo, no es lo que estás buscando, sino en dónde lo estás buscando. Ahora bien, ¿qué pasaría si te dijera que todo ese tiempo que has estado buscando la validación fuera de ti mismo, todo ese esfuerzo que pones en querer ser aceptado o apreciado por aquellos que ni siquiera te ven, estuviera desviado por completo de tu verdadero propósito? Porque, cuando dejas de buscar a quien no te importa, algo grandioso sucede: el destino se redefine. Y eso es más que solo un cambio de camino, es una transformación profunda, una que no solo afecta tu futuro, sino que redefine lo que pensabas que eras capaz de hacer. Imagina por un momento que todo ese estrés, toda esa angustia por querer que te reconozcan, por hacerle espacio en tu vida a quienes ni siquiera valoran tu presencia, se desvaneciera. Imagínate ese peso cayendo de tus hombros. El futuro ya no estaría determinado por las opiniones ajenas, ya no estarías corriendo detrás de algo que ni siquiera vale la pena. ¿Qué pasaría si pudieras empezar a definir por ti mismo qué es lo que realmente quieres? Si pudieras empezar a ver tu vida como el lienzo que eres, libre de las críticas y expectativas de los demás. Eso, querido amigo, es lo que sucede cuando deja de buscar afuera lo que ya tienes dentro, el destino se redefine. Marco Aurelio, uno de los grandes pensadores estoicos, nos dejó algo claro cuando dijo: la vida de cada hombre está dirigida por sus pensamientos. ¿Te das cuenta? Lo que estás buscando afuera, lo que estás esperando que otros te den, en realidad lo tienes dentro de ti.
Dejas de ser el espectador y te conviertes en el actor principal de tu propia película. El destino ya no lo escribe el viento, ni los demás. El destino lo escribe tú, con tus decisiones, con tus acciones, con la forma en que eliges ver la vida. Y déjame ser claro contigo, eso no significa que la vida sea fácil o que el camino esté exento de obstáculos. Pero, cuando dejas de buscar afuera, cuando dejas de buscar a quienes no te valoran, el peso de esos obstáculos se reduce. Te das cuenta de que no importa cuántas veces el viento te empuje hacia atrás, tú tienes el poder de avanzar porque ya no depende de la validación externa para saber que estás en el camino correcto. Y eso es lo que cambia todo. Eso es lo que redefine tu destino. Ahora bien, sé que muchos de ustedes pueden estar pensando, es fácil decirlo, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo dejo de buscar a quien no me importa? ¿Cómo dejo de depender de la aprobación de los demás? Y te entiendo. No es algo que pase de la noche a la mañana. Pero la clave está en empezar a reconocer lo que de verdad importa. Porque, cuando dejas de buscar afuera, cuando dejas de intentar que otros te digan quién eres o qué deberías hacer, te das cuenta de que tu verdadera fuerza viene de adentro, de tu capacidad para tomar las riendas de tu vida. Es ahí cuando empieza la verdadera magia. La filosofía estoica, que tanto nos ha enseñado, nos habla de aceptar las cosas tal como son. Nos dice que, al final, lo único que realmente podemos controlar son nuestras reacciones. Y aquí, en este punto, la lección es clara, deja de aferrarte a lo que no puedes controlar. Y empiezas a soltar. Empiezas a mirar hacia adentro. El destino ya no es algo que sucede, es algo que creas. No se trata de ignorar a los demás ni de desconectarse del mundo, no, se trata de reconocer que tú eres el arquitecto de tu destino. Te das cuenta de que las personas que realmente importan en tu vida son aquellas que te suman, las que te impulsan, las que te motivan a ser mejor. Y eso no es algo que depende de lo que hagan por ti. Es algo que depende de lo que tú decidas darles a ellos. Así, el destino se redefine no solo por lo que deja ir, sino por lo que decide abrazar. Por eso, amigo mío, te invita a mirar hacia adentro y a dejar de esperar. Porque cuando dejas de buscar a quien no te importa, empiezas a construir un futuro al que te pertenece. Y el mejor regalo de todo esto es que, al tomar las riendas de tu vida, las puertas que antes parecían cerradas, las oportunidades que antes parecían lejanas, ahora se abren ante ti. Y cuando todo esto ocurre, ¿sabes qué? Ese destino que creías inalcanzable, esa vida que pensabas que nunca podrías vivir, comienza a tomar forma. Y todo eso, se debe a una decisión. Una decisión que tomas en el momento en que decides dejar de buscar a quien no te importa y empezar a vivir para ti mismo. Entonces, el destino no solo se redefine, se convierte en el mejor viaje de tu vida. La frase de Epicteto cobra más sentido que nunca, no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos de ellas. Y cuando dejas de buscar afuera lo que ya tienes dentro, tu destino deja de estar en manos de otros. Se vuelve tuyo, completamente tuyo. 10. Las puertas invisibles. ¿Alguna vez te has sentido atrapado, como si estuvieras golpeando una pared una y otra vez, buscando la forma de avanzar, pero sin éxito? ¿Alguna vez has dado todo por algo o por alguien, solo para descubrir que no importa cuánto lo intentas, las puertas simplemente no se abren? Es como si todo lo que intentaras fuera en vano, como si el mundo te estuviera diciendo que no eres bienvenido, que no tienes acceso a lo que deseas. ¿Te suena familiar? Te pasa a ti, me pasa a mí, nos pasa a todos. Vivimos buscando respuestas en personas que ni siquiera están dispuestas a darnos una mirada, mucho menos un paso adelante hacia lo que queremos. Queremos ser vistos, ser valorados, ser aceptados, y cuando no lo conseguimos, nos sentimos como si estuviéramos frente a un muro impenetrable. Nos preguntamos, ¿por qué no me abren las puertas? La frustración crece, la ansiedad se apodera de nosotros, y la sensación de que hay algo bloqueándonos sigue ahí, como un peso constante en el pecho. Ahora bien, ¿qué pasaría si te dijera que esas puertas que no se abren, esas oportunidades que parece que siempre se te escapan, no están realmente cerradas? ¿Qué pasaría si te dijera que lo que está sucediendo en realidad es que estás buscando en el lugar equivocado? Y cuando decides dejar de buscar a quien no te importa, es ahí, justo ahí, cuando las puertas invisibles comienzan a abrirse. Pero claro, este no es un proceso mágico. No es algo que simplemente suceda por arte de magia. Es un cambio de mentalidad, una transformación interna. Porque cuando dejas de gastar tu tiempo y energía buscando validación en quienes no te ven, algo increíble ocurre. Deja de buscar afuera lo que siempre estuvo dentro de ti. Y cuando haces esto, el destino cambia de dirección, porque esas puertas invisibles, esas que antes ni siquiera podías ver, empiezan a aparecer. Se abren hacia nuevas posibilidades, hacia nuevas oportunidades, hacia un futuro que ni siquiera sabías que existía. Y es que,
cuando estamos atrapados buscando la aprobación de los demás, nos olvidamos de algo fundamental: el verdadero poder está en nosotros. Nos olvidamos de que somos los creadores de nuestra propia vida, de que las oportunidades no están fuera de nosotros, sino dentro de nuestra capacidad para cambiar nuestra perspectiva. Es ahí cuando las puertas invisibles se abren. Porque la clave está en cambiar el enfoque, en mirar dentro de nosotros mismos y decir: ya no voy a esperar que alguien me dé permiso para ser quien soy. Ya no voy a esperar que otros abran las puertas para mí. Yo soy el que las abrirán. Sé que, en este punto, probablemente muchos de ustedes estén pensando: eso suena bien, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo dejo de buscar en los lugares equivocados? ¿Cómo dejo de buscar a quien no me importa y empiezo a ver esas puertas que ahora mismo parecen invisibles? Y esa es la gran pregunta, ¿verdad? La respuesta no es complicada, pero sí requiere valentía, porque se trata de dejar ir todo lo que te está frenando. Lo primero es liberarte del miedo a lo que piensen los demás. Las puertas invisibles nunca se abren cuando estás mirando constantemente hacia afuera, esperando que otros te den su aprobación. Marco Aurelio nos decía: no busques que los eventos sucedan como deseas, sino desea que sucedan como suceden, y serás feliz. Y es que el primer paso para que las puertas invisibles se abran es dejar de esperar que el mundo te dé algo. Al soltar esa necesidad de validación, al dejar de esperar que los demás te den lo que necesitas, te permite entrar en un espacio de paz interior, en el que las puertas ya no dependen de los demás, sino de ti. Pero también hay que reconocer que el proceso no es inmediato. Es un trabajo diario, un esfuerzo constante por desafiar las viejas creencias que nos limitan. Porque, cuando estás acostumbrado a buscar afuera lo que necesitas dentro, es fácil caer en el hábito de la desesperación, el miedo o el cansancio. Pero eso, querido amigo, es solo el primer obstáculo. Y una vez que lo superas, sucede algo maravilloso: las puertas invisibles dejan de ser invisibles. Te darás cuenta de que las oportunidades siempre estuvieron ahí. Las personas que realmente te aprecian, las que realmente ven tu valor, empiezan a aparecer de manera natural. Ya no estás buscando, estás en el lugar equivocado. Ya no estás gastando tu energía en algo que nunca dará frutos. En lugar de eso, te concentras en lo que realmente importa, en ti mismo, en tu propósito, en tu capacidad para crear tu propio camino. Y, cuando haces esto, las puertas que antes no podías ver empiezan a abrirse. Te das cuenta de que todo lo que necesitas estaba dentro de ti, y las puertas invisibles ya no son invisibles. Todo esto se resume en una poderosa verdad que los grandes filósofos estoicos entendieron perfectamente. Epicteto, uno de los más sabios, decía: no nos afecta lo que nos ocurre, sino lo que pensamos de lo que nos ocurre. Y es que, cuando dejas de buscar afuera lo que ya tienes dentro, cuando dejas de necesitar la aprobación de quienes ni siquiera te ven, las puertas invisibles comienzan a abrirse. No son las circunstancias las que determinan nuestro destino, sino la forma en que decidimos enfrentarlas. Y lo mejor de todo es que, cuando tomamos el control de nuestra propia vida, esas puertas que antes no veíamos, se convierten en caminos claros hacia el futuro que siempre quisimos. Por eso, querido amigo, deja de buscar en los lugares equivocados. Deja de esperar que otros te abran las puertas. Porque cuando cambias tu perspectiva, cuando dejas de depender de la aprobación externa, es ahí cuando el universo empieza a regalarte lo que realmente necesitas. Las puertas invisibles ya no estarán cerradas. Estarán abiertos, esperándote. Solo tienes que dar el primer paso. Si el video te gustó, suscríbete, dale like al video y comenta para que así YouTube sepa que este tipo de videos ayudan a gente como tú y así podamos seguir haciendo estos videos en el futuro.